Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo el wrap-up de abril, mayo y junio. Un poco tarde, tengo que admitirlo, pero segura. La verdad es que en este cuarto del año siento que leí poquito y algunas de las lecturas fueron de hecho bastante cortas, pero sí quiero platicarles un poco de cuáles fueron las cosas que leí en estos 3 meses que acaban de pasar. Y sí, ya sé que prácticamente se acabó julio, pero para mantener los wrap-ups como con la misma cantidad de meses a lo largo del año, así que empecemos. Creo que el primer libro que voy a mencionar en esta ocasión lo había dicho como de pasada en el anterior, que era algo que estaba a la mitad de, y es The Birds and Other Stories de Daphne du Maurier, Los pájaros y otras historias. Este no lo tengo en físico ya que lo saqué de la biblioteca, pero por aquí les pongo la portada. Y este es un libro de 6 historias cortas que me llamó la atención porque la película de Los pájaros, dirigida por Alfred Hitchcock, es de mis favoritas. Sí, siento que es un poco rara, pero me gusta. Lo chistoso es que me gusta desde chiquita, y de chiquita todo me daba miedo, así que el hecho de que me guste desde pequeña una película dirigida por Hitchcock es curioso. Pero bueno, de hecho Los pájaros es la primera historia en este libro y sí es diferente en cuanto a los personajes y un poco la historia que lleva a, no sé, por ejemplo, en la película tenemos a una chica de la ciudad en San Francisco y que termina como a modo de entre broma y que se gustaron, termina yendo a un pueblo siguiendo a un hombre y ahí conoce a su familia, empieza todo este problema con los pájaros, mientras que en la historia es un granjero en un pueblo y de hecho es en Inglaterra. Prácticamente como que lo que sí es la historia es este comportamiento de los pájaros que nadie sabe qué es lo que está pasando, que empiezan a atacar a la gente, se empiezan como a juntar y empiezan a atacar a la gente, y pues esta incertidumbre de no saber la razón y no saber si esto va a continuar, y tanto la película como la historia terminan así como en spoiler. ¿Quién sabe qué está sucediendo? ¿Por qué? Y quién sabe qué pasará. Fue una experiencia interesante ver el relato que inspiró esta película, que me gusta mucho, pero sí fue bastante distinta. Y las otras historias que vienen en este libro son Monte Verita, que la verdad esa no me gustó mucho, como que siento que estuvo muy larga y al menos yo la sentí tediosona, no me agradó mucho. Resumido, un hombre al que le gusta escalar montañas, tiene un amigo que también le gusta escalar montañas, empiezan a narrar la historia de cómo este amigo conoce a una mujer, se casan y en un viaje la mujer sube a una montaña que en el pueblo todo mundo no sé, la ve como de una forma mística, que hay una especie de secta en donde atraen a las mujeres y nunca se les vuelve a ver. Pero sí, no sé, como que esa fue una historia que siento que me duró, me fue medio eterna y ni me entretuvo mucho ni me gustó mucho. Está también The Apple Tree, Manzano. Esta historia, si se quieren enojar con un personaje principal de un cuento que es un viudo que está hablando todo el tiempo de casi qué fastidio era tener que aguantar a mi mujer cuando estaba viva. Toda la santa narración era así de no sé por qué cuando mi mujer estaba viva se la pasaba queriendo pasar tiempo conmigo y platicándome de cosas. Eso es lo que pasa cuando la gente se casa por obligación. That's all I'm going to say. Anyway, en la siguiente, The Little Photographer, el pequeño fotógrafo, y este trata de una marquesa que está de vacaciones con sus hijos y su marido está en otro lugar y los va a alcanzar después, pero tiene así como un romance con un fotógrafo en el pueblo en el que está vacacionando y las cosas se ponen algo turbias. Digamos que las cosas no salen bien. ¿Para quién? Tendrían que leerlo para averiguarlo. Tenemos también la historia Kiss Me Again Stranger, Bésame de nuevo extraño, y esta fue una de las que más disfruté. Tenemos a un hombre que va al cine y ve a una de las mujeres que trabaja en ese cine y como que le gusta, le empieza a hacer la plática después de que sale de su película y caminan y se empiezan a conocer. Al día siguiente ven algo en los periódicos que lo deja así como, oh cielos. Esta me pareció, no sé,
Fue una de esas que te entiendo bien hecho. Y la última, The Old Man, que es un hombre que sospecha que su vecino a su hijo o su hija, algo así, y como que está en esa sospecha observando qué tanto puede averiguar. Entonces pues tenemos diferentes historias, puede ser que alguna de ellas les guste más que otras, como a mí, que en general creo que las que más me gustaron fue la de las aves y Bésame de nuevo extraño. Pero si ustedes quieren empezar a leer a Daphne du Maurier, que es la autora de Rebeca, y quieren a lo mejor empezar por algo más cortito, podrían intentar con este libro de 6 historias y ver si alguna de ellas les llama la atención, como para empezar a familiarizarse con la forma de escribir de esta autora. Pero bueno, este fue el primer libro que terminé en abril, The Birds and Other Stories. El siguiente, que tampoco tengo porque fue en formato digital, es Sanctuary, a Bad Batch Novel de Lamar Giles. Y de aquí tengo una reseña en el canal, se las ponemos por aquí arribita para que puedan ver como que mis pensamientos un poco más amplios al respecto. Pero bueno, esta novela sigue a los personajes de Star Wars que son parte de Bad Batch, que sucede más o menos como entre un par de capítulos de la segunda temporada. Entonces pues digamos que para tener un mejor contexto de qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que sucede en la novela, pues es conveniente haber visto la serie. Pero si no la han visto, pues es una buena historia de aventuras. Pero eso sí, el haber visto ya toda la serie como que te hace sentir más cerca de estos personajes. Es una historia en la que tienen que hacer un trabajo para poder tener dinero y así ayudar a recuperar el lugar en el que se están asilando, ya que sufrió por un desastre natural. Y aquí pues vemos diferentes lugares en la galaxia, vemos la interacción de nuestros personajes, vemos pues cómo esa personalidad que tiene cada uno de ellos está súper bien marcada en las decisiones que toman con todo lo que les sucede en esta aventura. Así que si ustedes son fans de Bad Batch, creo que esta es una novela que no se pueden perder, porque la verdad es muy divertida. Tiene muchos de esos momentos que dices, eso es tan Wrecker, eso es tan Hunter. Y además esta interacción entre, por ejemplo, Fi y Tech, todo el tiempo está así como que sutil en la serie. Es bastante divertido, así que muy recomendable Sanctuary, a Bad Batch Novel. Después leí otra historia corta, si se escucha ruido está lloviendo, que se titula The Yellow Wallpaper, el papel tapiz amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Bueno, esta es una historia que trata de una mujer que acaba de tener un bebé hace poco tiempo. Aunque no lo dicen abiertamente, pues podemos darnos cuenta de que está sufriendo de depresión postparto, y su marido todo el tiempo, cada vez que ella le dice así como, es que me siento mal, es que me duele esto, o siento tal o cual cosa, así de, tú nada más necesitas descansar, tienes que intentar estar bien por el bebé y por mí. Así de, sí, me enfermo a propósito porque me gusta fastidiarte la existencia. Y en la habitación en la que el marido la pone hay un papel tapiz amarillo que está medio desgastado, y ella así como tratando de, no sé, ocupar la mente, trata de ver el patrón que hay en ese papel tapiz. Pero conforme va avanzando la narración, pues empieza a ver cosas en ese patrón que honestamente la trastornan, no le ayudan a ese estado mental que no la tiene nada bien. Y el hecho de que su marido nunca le haga caso, siempre la tira de a loca, pues no sirve absolutamente de nada. Pero si ustedes también se quieren enojar con otro marido, además de la historia de Daphne du Maurier y de esta necedad de ignorar cualquier cosa que digan, sientan o piensan las mujeres en cualquier momento, lean The Yellow Wallpaper. Luego, ahora sí ya en los libros que sí tengo en físico, luego leí la segunda parte de la biología de la que hablé en el video pasado. La segunda parte es Heart of the Sun Warrior de Su Lin Tan, el corazón del guerrero del sol. En el wrap-up anterior mencioné que a pesar de que no me había súper gustado, quería continuar y terminar con esta biología, y lo hice. Me tardé un poquito, y aquí pues continuamos con la historia de Shinjin, que en la primera parte tenía que cumplir ciertas cosas para ver si
si podía liberar a su madre de un castigo que le había impuesto el emperador. Y aquí pues continuamos un poco con la historia y que tiene que ver con diferentes lugares en este reino, con poderes como de la naturaleza, digamos, o de los elementos más bien, el agua, el aire, el fuego, cosas así. Estuvo bien ir a otros lugares de este reino y ampliar un poquito el mundo y también conocer un poco más sobre la familia, sobre los padres de nuestra protagonista. El final creo que, no sé, para mí funcionó bastante bien, pero en general pensé que me iba a gustar un poco más de lo que me gustó. Hay una rivalidad y un triángulo amoroso que al principio pensé que iba a ir por un lado y después como que se fue por otro, que al final dije, ok, creo que esto es algo que prefiero a lo que yo pensé que iba a suceder. O sea, al principio de la serie iba como más encaminado. Entonces creo que ese final fue aceptable para mí. No sé, me pareció interesante. Me hubiera gustado que se indagara un poco más en los poderes y en los diferentes lugares de este reino y en las motivaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos a una persona que se vuelve otro villano, que no era precisamente una persona agradable desde el principio, pero que en esta se vuelve como el villano principal, pero se me hace como de esos villanos medio flojos, ¿no? Como se retuercen el bigotito y nada más. No sé, entonces ahí más o menos, pero ya terminé esta trilogía. Como sí me da un poco de curiosidad el mundo, la autora tiene otros libros en este mundo que no son de esta protagonista, no son específicamente como con estos personajes, pero tal vez me llamaría leerlos para ver si como que rasca un poco más mi curiosidad, si sirve como para complementar un poco más el mundo, así que están como por ahí flotando a ver si me animo, pero por el momento ya terminé esta biología de El Reino Celestial. Después leí un libro que me venía persiguiendo desde hace años y esto fue el tercer intento y me da mucho gusto decir que por fin se logró. La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Como dije, este es un libro que había intentado leer en un par de ocasiones antes y por razones de tiempo, distracción y demás lo había tenido que pausar y dije, creo que ahora ya por fin es tiempo y ya se logró. Es un clásico que si les gustan los piratas, como que algo siento yo que es bastante amigable, un clásico que recomiendo bastante. En esta historia tenemos a el narrador principal y protagonista, digamos, que es Jim Hawkins, que es un chico que vive con sus padres y que están a cargo de una posada, y en esta posada se hospeda un marinero que es un poco rudo con muchas personas, pero con Jim siempre se porta bien, le cuenta cosas, pero que lo tiene como, si ves a un marinero de una pierna, por favor avísame, porque casi estoy así de me voy a huir de aquí. Llega un punto en el que Jim y su madre tienen que recolectar cierta deuda de este personaje por todo el tiempo que ha estado en la posada, y empiezan a escarbar en un cofre que tiene, en donde pues esperan encontrar su dinero, y ahí Jim se encuentra un mapa del tesoro, y entonces con la ayuda de otros personajes ya mayores, porque Jim es un adolescente, emprenden el viaje a esta isla para tratar de localizar el tesoro, y pues también se encuentran con otros personajes que de igual manera quieren este tesoro y estaban buscando a este marinero que se hospedaba en la posada de Jim y su familia. Entonces pues si les gustan los piratas, si les gustan las historias de aventura y si quieren leer un clásico, creo que este es una muy buena opción. Estuvo muy ligero, estuvo muy divertido y creo que este es un libro que les puede llegar a gustar y lo pueden leer varias veces y creo que lo pueden disfrutar mucho, y creo que lo pueden leer con niños, si es que tienen niños en su vida. Creo que funciona bastante bien, así que recomendación de clásicos, La Isla del Tesoro, y de esta también tengo un video especial en el canal, se los dejamos por aquí. El siguiente libro de este cuarto es
El amante japonés de Isabel Allende. Igual este es un libro que tenía pendiente desde hace unos 2-3 años, que estaba en mi librero y además no está muy largo y la letra y los márgenes y no sé, los espacios entre renglones no son pequeños. Así que este se lee bastante rápido. Aquí tenemos la historia de una mujer que llega a trabajar a una casa de reposo en donde está a cargo de diferentes personas de la tercera edad con diferentes situaciones. Hay algunos que simplemente querían vivir ahí porque se les hacen cómodas las instalaciones y querían tener a alguien que estuviera cuidándolos. Otros que ya iban pues porque necesitaban cuidados un poco más intensos porque tenían ciertas enfermedades, o incluso ya había otras personas que ya estaban en sus últimos días de vida y pues entre los cuidados tener un lugar en donde morir tranquilamente, pues estaban aquí. Vemos a esta mujer tratar con diferentes personas, sobre todo al principio de la novela, en algún punto específicamente con una mujer que le empieza a contar su historia. Ella fue enviada por sus padres de Polonia a Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Vemos un poco de lo que pasa con su familia, de tratar de enterarse qué es lo que pasó con los que dejó atrás y estando en este lugar nuevo con sus tíos, cómo va sobrellevando esa nueva vida y pues qué es lo que vivió en este nuevo lugar a partir de que ya no está con sus padres. También un poco al mismo tiempo estamos viendo la historia de la mujer cuidadora de Irina, al igual que la otra novela de esta autora que leí, que fue La Casa de los Espíritus. Es un poco una novela como cíclica, terminas y tienes como esa sensación de que estás volviendo a empezar la historia. Me gusta la forma en la que narra, en la que escribe Isabel Allende. Lo que siento es que la historia de Alma, la mujer que huyó de la Segunda Guerra Mundial, es la que se cuenta como más completa, y tenemos algunos momentos de la vida de Irina, la cuidadora, y su vida no es fácil. De hecho, o sea, ya que vemos más, o sea, ya que llegamos como más al final de la novela, en la que habla de qué es lo que le pasó, cómo llegó a trabajar a este lugar y por qué le gusta estar en un lugar y en una posición en la que no llame mucho la atención y pasar desapercibida. Es una historia que por desgracia no es tan anormal. En muchos casos a muchas personas, a muchas mujeres les llega a pasar, pero siento como que lo tratan muy por encimita, como que lo mencionan para decir, este es su trauma, pero no va un poco más allá de esto. No sé, como está bien, a veces no hay resolución en esta vida, no hay problema por eso, pero siento como que se quedó ahí en la mención de, esta mujer tiene un trauma, tiene que ver con esto, y ya. En esa parte creo que me falló un poquito, pero la historia de la mujer mayor de Alma fue interesante, y ese plot twist al final de su vida, creo que en algún punto como que llegas a decir, creo que ya sé más o menos qué va a pasar. Sí te deja como las migajas de decir, creo que ya sé para dónde, y cielos, pero al mismo tiempo sí es como medio sorprendente, llegador, tiene un poco ese elemento de realismo mágico, algo muy sutil. No es magia, pero hay algo, no sé, peculiar que sucede por ahí. Entonces, lo que sí es que me di cuenta de que La Casa de los Espíritus y tienen muchísimos años entre sí, entonces probablemente se hubiera sido mejor que leyera algo más contemporáneo de La Casa de los Espíritus e irme recorriendo un poquito antes de saltar tan drásticamente de una de sus novelas a otra en el tiempo, en los años de publicación. Pero sí, me gusta cómo escribe Isabel Allende. Por último, en este cuarto terminé de leer una novela gráfica que es Watchmen de Alan Moore. Creo que cuando hice mi video de TBR para este año mencioné que he visto la película y me gusta mucho. Esta novela gráfica, sobre todo al principio, me di cuenta de que la película sigue casi como cuadro por cuadro lo que sucede, y de repente como que sí, ya la película olvida algunas cosillas que aquí pues obviamente se tiene más tiempo para explicar, pero ambas creo que son
muy muy buenas. Y bueno, aquí tenemos una historia en la que vemos una especie de como de realidad alterna, una línea del tiempo alterna en la que existen vigilantes que combaten a algunos criminales, incluso se ven involucrados en guerras como en la guerra de Vietnam, y en esto de que las cosas suceden un poco diferentes a la historia, como tenemos la participación de algunos de estos personajes en la guerra de Vietnam. Estados Unidos gana esa guerra, entonces cómo suceden estas cosas con la participación de estos personajes, que muchos de ellos, y no es que la gran mayoría, no tiene poderes per se. Solo tenemos aquí al Doctor Manhattan, que fue por un accidente, pero en algún punto inspiran a los ciudadanos, inspiran a las personas, porque así de, alguien está combatiendo el crimen, pero también llega un momento en el que la gente ya no está de acuerdo en que estas personas como que se tomen atribuciones que ellos consideran no les corresponden. Entonces pues se hace una ley en la que se prohíbe que estas personas se disfracen, salgan y combatan el crimen, que todo eso ya tiene que ser como de manera oficial por la policía, etcétera. Vemos a algunos de estos personajes como que sí salen a revelar su identidad y tratan de cambiar el mundo de esa forma, de inspirar al mundo de esa forma, pero la historia empieza cuando uno de ellos lo encuentran muerto y otro empieza a investigar porque siente como que hay algo turbio en esto. Y pues a lo largo de la novela vamos a encontrar flashbacks para que entendamos qué sucede con cada uno de estos personajes, como en el presente se encuentran en el lugar en el que se encuentran, y además vamos a descubrir un complot ahí que en cierta forma tiene una finalidad buena, como unir a todo el mundo y que se acaben los conflictos, pero al mismo tiempo uno de estos personajes siento yo que es medio egocéntrico. De hecho hay una parte en la que lo están entrevistando. En este volumen se recogen las 12 historietas, digamos, que conforman toda esta historia. Cada una de ellas termina como con un documento de esta realidad, de lo que ha estado pasando en este mundo. Y en uno de estos, déjenme ver si lo encuentro ahorita, hay una entrevista a uno de estos personajes en la que habla de su rutina, y en parte entiendo y tiene un punto de hay que tratar de ser nuestra mejor versión y hay que cultivar la mente y cultivar el cuerpo y hacer ejercicio y aprender cosas y cosas así. Esa parte la entiendo, estoy de acuerdo, pero llega un momento en el que está como hablando de su rutina y además está literalmente vendiendo un curso, y digo, me acuerdo tanto luego de los videos que se puede uno encontrar en internet de las personas que si no te levantas a las 4 de la mañana a echarte agua fría con hielos en la cara, no estás haciendo nada productivo. La misma vibe. Entonces siento como que al mismo tiempo de que tuviera esa buena idea de tratar de unir a todo el planeta y tratar de evitar los conflictos, uno fue con engaños y otra tampoco lo hizo como por buena onda, lo hizo para ser reconocido como, oh sí, él es la mejor persona del planeta y lo tenemos que seguir y bla bla bla. Entonces es, no sé, chistoso. Cada uno de estos personajes tiene algo peculiar, no sé, un sentido de la moral y de la ética muy, muy diferente, y también como que nos hace preguntarnos ese tipo de cosas de qué está bien hacer para el bien común, hasta dónde se puede llegar, qué está permitido. A fin de cuentas, como con muchos villanos, digamos, varios de estos personajes tienen buenos argumentos. Entonces, digamos que es complejo, es complicado, porque ni son tan buenos ni son tan malos, así que es difícil de repente como ponerse 100% del lado de uno, 100% del lado del otro. Yo soy de las personas que dice Thanos tenía razón en tantas cosas, así que no sé, supongo que algo bueno es que sí que nos hace pensar en este tipo de situaciones. Nada es solo blanco y negro. Hay muchos matices, gente que hace cosas muy cuestionables, tiene muy buenos puntos. Así que ahí la dejo. Pero sí, me gustó mucho. Así que me da gusto que por fin haya cumplido con haber leído esta novela gráfica.
Y bueno, pues con eso termino el wrap up de estos 3 meses, abril, mayo y junio del 2026. No les doy adelanto de lo que estoy leyendo, pero ya lo verán en el siguiente wrap up o en los siguientes videos que les traiga al canal. Cuéntenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros o si después de haber visto el video les llama la atención y quieren poner alguno de ellos en su lista de lecturas al futuro. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.